Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Nos preguntamos, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? El mundo está lleno de maldad. Vemos maldad en todas las esferas de la raza humana, de la sociedad, en todos los ámbitos en que vivimos. Maldad, 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 corrupción, 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 perversión, perversión. En fin, todo lo que es malo está abundando desde milenios, realmente milenios, sobre la situación. Nos preguntamos cuál es el origen del mal, por qué aparece el mal en la tierra. Si ese planeta fue creado y la raza humana fue creada por un Dios bueno, ¿por qué hay tanto mal? El relato bíblico nos enseña cómo se origina en la raza humana el mal, y nos señala el origen y las consecuencias de esa situación que no queremos vivir. Había dos árboles en el jardín del Edén. Uno que estaba en el centro del jardín, que era el árbol de la vida. Y otro que estaba en el jardín, no sé a dónde, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que esos dos árboles estaban ahí. Y Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer. Quiero que llegue el momento en que comas del árbol de la vida, porque llegaría un momento especial. No puedo explicar qué momento sería, pero creo que ha llegado el momento para nosotros. Entonces, el hombre decidió, porque Dios le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, el mal y el bien lo decido yo, no ustedes. Y le dio la orden para hacerlo, pero no pasó muchas horas, o mucho tiempo, o muchos días, no sé cuánto tiempo, cuántos años, no tengo ni idea, la Biblia no lo menciona, simplemente nos habla del origen. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y no esperar a comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, sino a comer del fruto que ya estaba listo ahí, del bien y del mal. Es decir, el hombre decidiría lo que es bueno y lo que es mal. Es malo, lo que no debe hacerse. Y eso, alguien preguntará: ¿y por qué Dios creó los dos árboles? ¿Por qué no dejó solamente el árbol de la vida? Sencillamente la respuesta es sencilla: porque Dios no quería que alguien lo siguiera como un robot. Un robot es programado para hacer lo que el amo quiere, simplemente lo que el autor, el dueño, el que lo construyó, hace. Dios no espera que el hombre actúe simplemente como autómata, haciendo lo que él lo programó a hacer. No, le dio lo que llamamos libre albedrío. Y el hombre elige entre obedecer a Dios o desobedecerle a él. Dios quiere que vivamos por su voluntad, pero el hombre decide vivir por su voluntad. Ese fue el origen del bien y del mal. El hombre eligió vivir por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Como digo, es lo que conocemos como el libre albedrío. Yo diría que no vivir haciendo lo que Dios manda es un problema, pero hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Llevo más de 61 años viviendo, caminando con Dios, y siempre que decido hacer lo que Dios me manda hacer, disfruto, aunque no lo entiendo muchas veces, pero al final me doy cuenta de que lo que Dios permitió era bueno, agradable y perfecto para mi vida, porque somos limitados, recordemos, somos limitados. Por eso abandonarnos en la voluntad de Dios es maravilloso. Así que tenemos que tener en cuenta, porque cuando hacemos la voluntad nuestra, como pasó en el Edén, el resultado final que el hombre vivió y que nosotros heredamos fue la muerte. El día que de ese árbol comiere, ciertamente morirá. Así que la humanidad ha decidido ser el que define qué es lo bueno y lo que es malo, y entonces vamos a subir con dificultades. Hermanos míos, nos independizamos de la voluntad de Dios y después le echamos la culpa a Dios de lo que pasa. No, hermanos,
No es Dios. Dios siempre quiere lo mejor, lo bueno y lo perfecto para nosotros. Pero cuando decidimos andar en nuestra voluntad, tenemos las consecuencias. Veamos este video que nos ilustra un poco sobre esa bondad y misericordia de Dios, el árbol de la vida o la maldad. Nuestro mundo es imperfecto. Solo mira las noticias. La maldad está en todas partes. Pero en el centro de quienes somos, todos sabemos y sentimos que estas cosas están mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué reconocemos que hay acciones que están mal? ¿Dónde obtuvimos nuestro estándar? ¿El código moral que nos hace distinguir el bien del mal? Si es que lo estamos creando nosotros mismos, libres de escoger lo que mejor nos funcione, eso haría que cualquier acción fuera aceptable. Bien y mal serían lo mismo. Entonces, la gente que comete crímenes atroces no serían culpables, solo estarían haciendo lo que es correcto para ellos. Y sin embargo, decimos que son culpables. Cuando alguien asesina a una persona inocente, nos molesta, nos enfurece, odiamos la injusticia. O tal vez estamos en un juego de supervivencia del más apto, donde el sufrimiento y la muerte simplemente desechan a aquellos que no son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente solitarios para haberse ganado la lotería genética. Pero si eso es cierto, ¿por qué las historias de muerte y destrucción nos elevan los sentimientos de disgusto profundo y dolor? ¿Por qué se rompe nuestro corazón ante las noticias de las tragedias? ¿Y por qué será que tantas otras personas también se sienten de la misma manera? Puede ser que haya algo más, alguna fuerza más grandiosa externa que ha engranado en ti el deseo de amor y bondad. Supón que hay razones detrás del hecho de odiar la maldad en el mundo. Supón que te lleve hacia algo más grande. ¿Podría llevarte a la esperanza? Como vemos, la maldad es la que se experimenta todos los días en la vida de la raza humana en la tierra. Por eso se ha perdido, por ejemplo, la dignidad y santidad de la vida humana. Y cada día es peor. Ya no se respeta el derecho que tienen los no nacidos a vivir. Es tremendo. Hoy la ciencia médica está decidiendo en esta pandemia, no ahora, hace mucho tiempo está tratándose de imponer la eutanasia. La hizo Hitler en su momento y en el pasado seguro en muchos momentos la ha decidido. Los médicos deciden o los gobiernos deciden quién vive y quién no vive. Si ven a una persona que llega a ser su enemigo, entonces prefieren de alguna manera rematarlo, lo que se llama los crímenes de Estado, por ejemplo. De eso está llena la tierra y no tengo tiempo de hablar, pero ustedes saben. Así que nosotros decidimos vivir por el árbol de la ciencia del bien y del mal, de lo que el hombre decida, y entonces la verdad estamos sufriendo lo que nosotros tenemos que sufrir por nuestras decisiones. Por eso yo quiero hacer un llamado muy particularmente a los jóvenes que van a la universidad o a los colegios de educación superior o en algún área y no le enseñan a vivir por la voluntad de Dios, le enseñan a vivir solamente por lo que el hombre decide, por lo que el hombre toma en cuenta. La voluntad del hombre es buena. Yo recuerdo que en una oportunidad un amigo, Bad Mumford, que creo que ya murió, me dijo: Héctor, yo sé que tú eres un hombre inteligente, capaz y tienes una voluntad muy decidida en lo que haces. Te animo que tomes esta decisión. Dios también tiene una voluntad muy especial y por eso fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, porque te dio voluntad. Entonces, cuando tú decidas hacer algo, compáralo con la decisión que Dios tiene. Y entonces, si ves que es diferente, entonces trata de convencer a Dios que tu voluntad es superior a la de Él y entonces tendrás la compañía del Señor. Pero si no puedes convencer a Dios que tu voluntad es superior, entonces sujétate a la voluntad de Dios y haz lo que Él quiere que hagas. Y eso es lo que te desafío en esta noche. En este momento, en este día que nos ve cada uno. Hermano mío, amigo mío, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la tuya intenta hacerlo
Pero no es muchas veces lo que decidimos. Si tú crees que tu voluntad es mejor que la de Dios, entonces convence a Dios que tu voluntad es superior, y si no, sujétate a la voluntad de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por conocer tu voluntad. Y aunque muchas veces yo no la entienda, Señor, porque tú no viniste para agradarme a mí, sino para que yo viva para siempre, y entonces debo hacer tu voluntad. Por eso nos enseñaste a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Señor, que se haga en nosotros tu voluntad. A ti sea la gloria. Amén y amén. Apreciados amigos, qué bueno es compartir esos momentos de reflexión. Recuerde, o vives por el árbol de la vida, que es la voluntad de Dios, o vives por el árbol del bien y del mal, que es la voluntad del hombre. Decide, y después no le eche la culpa a Dios, si no decides vivir por la voluntad de Dios. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.